Hola, mi nombre es José Colmenares. Esta es la posición de seguridad en las redes parte 2. Mis compañeros de equipo son Manuel Araujo, William Cárdenas, Enrique Arcaya. Esto es redes de computadoras 2 y nuestra profesora se llama Karen Rodríguez. Administración de claves públicas. Mediante la administración de clave pública y la criptografía, las personas que no comparten una clave común de todos modos pueden comunicarse mediante esta clave pública. También es posible firmar mensajes sin la presencia de un tercero de confianza. Y por último, gracias a los mensajes firmados, el receptor puede verificar de manera fácil y segura la integridad de los mensajes recibidos, es decir, porque los mensajes vienen firmados con la identidad del emisor. ¿Cuál es el problema? Es que se necesita un mecanismo de administración para asegurar que esta transmisión es segura. Imaginen el siguiente escenario. Bob, que quiere que las personas accedan a su página web, publica o almacena su clave pública en su sitio web, de modo que las personas puedan enviar solicitudes de mensajes accediendo a y obteniendo su clave pública de allí. Alice, que no conoce a Bob, quiere acceder a su página y busca su página en el DNS, la encuentra y solicita permiso para enviar mensajes a Bob a través de una petición GET. Pero Trudy intercepta este mensaje y lo que devuelve a Alice no es una respuesta de Bob, sino que es una página falsa, supongamos la copia de la página de Bob, pero con la clave pública de Trudy y no de la de Bob. Alice, al no conocer esto, envía un mensaje ET al quien ella cree que es Bob y en realidad es Trudy. Trudy intercepta el mensaje, lo lee y lo reenvía a Bob. O en el peor de los casos, intercepta el mensaje, lo modifica, lo vuelve a encriptar y lo envía a Bob. Es obvio que se necesita una manera de administrar este tipo de claves para que este tipo de problema no suceda. Una de las principales soluciones pensadas para solucionar el escenario anterior o la problemática del escenario anterior era tener a un centro de distribución de claves disponible en línea las 24 horas del día que proporcionara claves públicas bajo demanda. Uno de los muchos problemas de esta solución es que no es escalable y puede ocasionarse cuellos de botella debido a las múltiples demandas que puede tener en cierto momento. Entonces, una solución diferente que se desarrolló es tener un distribuidor de claves en línea, el cual certifique las claves públicas que pertenecen a las empresas y otras organizaciones. Como un ejemplo, suponga que Bob desea permitir que Alice y otras personas que no lo conocen se comuniquen con él de manera segura. Bob podría ir con la CA, que sería la autoridad de certificación, con su clave pública, junto con su pasaporte o una identificación, para pedir su certificación. A continuación, esta autoridad le emite un certificado similar a la imagen que vamos a ver a continuación y su firma hash con SHA-1 con la clave privada que otorga esta autoridad. Luego Bob paga la cuota de la autoridad y obtiene un CD-ROM que contiene el certificado con su hash firmado. El trabajo fundamental de un certificado es enlazar una clave pública con el nombre de un personaje principal, un individuo, una empresa, etc. Los certificados no son secretos ni están protegidos. Por ejemplo, Bob podría tomar la decisión de colocarse un nuevo certificado en su sitio web con un vínculo a la página de inicio que diga haz clic aquí para obtener el certificado de clave pública. Y el clic regresaría el certificado. Un certificado luciría aproximadamente como la imagen que vemos en la parte de arriba, que tendría el código de la clave pública, pero en este caso dice que pertenece a una persona en común, tiene su dirección, tiene fecha de nacimiento, su correo electrónico y muchos otros datos que lo identifican por sobre los demás. Si nos imaginamos el escenario anterior en donde Trudy interceptaba el mensaje y devolvía una página falsa con su clave pública, en este caso no podría hacerse porque lo que está esperando Alice es un certificado con la identificación de Bob
y esta no puede ser suplantada por una identificación que coloque Trudy, porque los certificados están vinculados con la identidad de las personas. Mientras que la función estándar de un certificado es enlazar una clave pública a un personaje principal, un certificado también se puede utilizar para enlazar una clave pública con un atributo. Por ejemplo, un certificado podría ser: esta clave pertenece a personas mayores de 18 años, y podrá utilizarse para probar que el dueño de la clave privada no es una persona menor de edad, entre otras cosas. Ok, ahora hablemos un poco sobre la infraestructura de lo que es la administración de las claves públicas. El hecho de que una autoridad de certificación emitiera todos los certificados del mundo obviamente no iba a funcionar, porque estaríamos cayendo en lo de los cuellos de botella, y si aún hubieran varias autoridades de certificación, habría una problemática con lo que sería la fuga de claves, y aún así existiría el dilema de qué organizaciones son lo suficientemente confiables como para que tomen este error. Por estas razones se ha desarrollado una forma diferente de verificar claves públicas, de certificar claves públicas. Su nombre es PKI, Infraestructura de Claves Públicas, en inglés Public Key Infrastructure. Una PKI tiene varios componentes: usuarios, autoridades de certificación, certificados y directorios. Lo que la PKI hace es proporcionar una forma de estructurar estos componentes y definir estándares para los diversos documentos y protocolos. Una forma particularmente simple de PKI es una jerarquía de autoridades, de CA, justo como vamos a ver en la figura número 3 que está en pantalla. En este ejemplo se muestran 3 niveles, pero en la práctica podrían ser menos o más. La CA de nivel superior, la raíz, certifica a las autoridades CA de su segundo nivel, a las que llamaremos RA porque serían autoridades regionales, debido a que podrían cubrir alguna región geográfica, como un país, un continente, etc. Sin embargo, este término no es estándar, de hecho que ningún término es realmente estándar para los diversos niveles que tiene este árbol. A su vez, estas autoridades RA certifican a las CA reales, que serían las que están en el último nivel, las cuales son los que emiten los certificados a los usuarios, aprobados por las RA de arriba. Cuando la raíz autoriza una nueva RA, es decir, una autoridad regional, genera un certificado donde indica que ha aprobado esta RA e incluye en la nueva clave pública de esa RA una firma y se la entrega a la RA. De manera similar, cuando una RA aprueba una CA al último nivel, produce una firma y un certificado que indica su aprobación y contiene la clave pública de la CA. Ahora, supongamos que Alice necesita la clave pública de Bob para comunicarse con él, por lo que busca y encuentra un certificado que la contenga, firmado por la CA número 5. Sin embargo, Alice nunca ha escuchado acerca de la CA5 y en lo que ella respecta. La CA5 podría ser la hija de 15 años de Bob. Podría ir con la CA5 y decirle que pruebe su autenticidad, y la CA5 le responderá con el certificado que obtuvo de la autoridad regional número 2, la cual contiene la clave pública de la CA5, es decir, que esta es la que verifica su autenticidad porque sí posee su clave pública. Alex podría verificar que en realidad el certificado de Bob que le proporcionó la C5 es real porque la RA2 también comprobó su autenticidad, a menos que la RA2 sea un hijo de 12 años de Bob, y así el siguiente paso sería que Alice pidiera a la RA2 que compruebe su autenticidad, y esto lo que haría sería consultar el certificado de la raíz, la cual le va a retornar la clave pública de la RA2 comprobando su autenticidad. Es decir, para comprobar que un certificado es auténtico, habría que comprobar la autenticidad consultando a
las autoridades superiores en el árbol. En ocasiones a esta cadena de certificados que va desde la raíz hasta las hojas se denomina cadena de confianza o ruta de certificación y se utiliza ampliamente en la práctica. Ahora hablemos un poco sobre los directorios, que son uno de los componentes de la infraestructura de la administración de claves públicas. Un problema para cualquier PKI es dónde están almacenados estos certificados y sus cadenas de vuelta hacia el ancla de confianza conocida, es decir, la cadena de confianza. Una alternativa que se ha propuesto es utilizar el DNS como un directorio de certificados. Antes de contactar a Bob, es probable que Alice tenga que buscar la dirección IP de Bob mediante un DNS. Entonces, ¿por qué no hacer que el DNS devuelva de una vez la cadena de certificados de Bob junto con su dirección IP? Algunas personas piensan que esta es la forma correcta de hacer las cosas, pero tal vez otras prefieran servidores de directorios dedicados cuyo único trabajo sea manejar los certificados. Tales directorios podrían proporcionar servicios de búsqueda mediante el uso de la propiedad de los nombres. Ok, ahora hablemos sobre la revocación de los certificados. En el mundo digital ocurre el mismo problema. El otorgante de un certificado podría decidir revocar porque la persona u organización que posee ese certificado ha abusado de él en cierta manera. También puede revocarse si la clave privada del sujeto se ha expuesto, es decir, si alguien la conoce, o peor aún, si la clave de la ACA ha sido comprometida. Un primer paso en esta dirección es hacer que cada autoridad emita de una forma periódica una lista de revocación de certificados que proporcione los números seriales de todos los certificados que han sido revocados, puesto que los certificados contienen tiempo de expiración. La CRL solo necesita contener los seriales de certificados que no se han expirado todavía. De esta manera, antes de una persona, por ejemplo Alice, consultar el certificado de Bob, tiene que asegurarse de que este no se encuentre en esta lista de certificados revocados, porque podría exponerse a un fallo de seguridad. Pero surgen ciertas interrogantes. ¿Ha sido revocada un certificado que no está dentro de la lista de certificados revocados? Por desgracia, introducir listas periódicamente significa que un usuario está próximo a utilizar un certificado debe adquirir esta lista para ver si este se revocó. Si es así, dicho certificado no se utilizará porque ha sido revocado. Sin embargo, si el certificado no está en la lista, pudo haber sido revocado justo después de que se publicó la lista, y por lo tanto la única manera de estar seguro es preguntar a la CA, a la autoridad, y la siguiente vez que se utilice el mismo certificado se le tiene que volver a preguntar de nuevo a la CA, puesto que pudo haber sido revocado unos segundos antes. Otra incógnita sería que si se pueden reutilizar o reinstalarse los certificados. Por ejemplo, si se revocó un certificado por no pagar la cuota que ya se encuentra al corriente, este podría ser reinstalado después de que el dueño haya pagado la cuota. Sin embargo, al tener que lidiar con la revocación y quizá con la reinstalación, se elimina una de las mejores propiedades de los certificados, es decir, que habría que consultar o contactar con la autoridad, que era lo que quería evitarse al principio. Otra de las incógnitas sería dónde deben almacenarse estas listas. Un buen lugar sería en el mismo sitio donde se almacenan los certificados. Una estrategia sería que una autoridad quite de manera activa y periódica las listas y hacer que los directorios las procesen con solo eliminar los certificados revocados. Si no se utilizan directorios para almacenar certificados, las listas pueden almacenarse en caché en varias ubicaciones alrededor de la red, puesto que una lista es por sí misma un documento firmado. Si se altera, esto puede ser detectado con facilidad. Hablemos ahora sobre la seguridad en IPv4 y en IPv6. La IETF ha sabido por años que hay una escasez de seguridad en Internet. Agregarla no sería cosa fácil, pues surgió controversias acerca de dónde colocarla. La mayoría de los expertos de seguridad creían que para ofrecer una verdadera seguridad, el sistema de cifrado y de verificación de integridad tenían que llevarse a cabo de extremo a extremo en las aplicaciones.
Una perspectiva opuesta a esta es que los usuarios no entendían de seguridad y no sean capaces de utilizarla de manera correcta, así como que nadie quiere modificar sus aplicaciones para proporcionar seguridad extra. Por lo que la capa de red debe autentificar o encriptar paquetes sin que los usuarios estén involucrados. El resultado de esta guerra fue el diseño de IPsec, seguridad en IP, del inglés IP Security, el cual se describe en los documentos RFC 2401 hasta el 2402 y 2406, entre otros. El diseño de IPsec completo es un marco de trabajo para múltiples servicios, múltiples algoritmos y distintos niveles de granularidad. Los servicios principales son confidencialidad, integridad de datos y protección contra ataques de repetición. Todos estos servicios se basan en criptografía de clave simétrica, debido a que es imprescindible un alto desempeño. La razón de tener múltiples algoritmos es que un algoritmo que en estos momentos se considera seguro puede quebrantarse en el futuro. Y la razón de tener distintos niveles de granularidad es para que sea posible proteger una sola conexión TCP, todo el tráfico entre un par de hosts o todo el tráfico entre un par de routadores seguros. Esto entre otras posibilidades. IPsec puede utilizarse en uno de estos dos modos, en el modo de transporte o en el modo túnel. En el modo de transporte, el encabezado IPsec se inserta justo después del encabezado IP. El campo protocolo del encabezado IP se modifica para indicar que lo que sigue es un encabezado IPsec después del encabezado IP normal y antes del encabezado TCP. El encabezado IPsec contiene información de seguridad, principalmente el identificador SA, un nuevo número de secuencia y tal vez una verificación de integridad del campo de carga. En el modo túnel, todo el paquete IP con encabezado y demás información se encapsula dentro del cuerpo de un nuevo paquete IP con un encabezado IP totalmente nuevo. Es útil cuando termina una ubicación que no sea el destino final. En algunos casos, el final del túnel es una máquina de puerta de enlace de seguridad, por ejemplo, un firewall. La desventaja del modo túnel es que agrega un encabezado IP adicional, por lo que se incrementa el tamaño del paquete en forma considerable. En contraste, el modo transporte no afecta tanto el tamaño del paquete. El primer nuevo encabezado que se agrega es AH, encabezado de autentificación, en inglés Authentication Header, el cual proporciona la verificación de integridad y seguridad anti-repetición, pero no la confidencialidad, es decir, no hay encriptación. Podemos observar que cómo se desglosa el encabezado AH. Los campos siguiente encabezado almacena el valor que tenía el campo protocolo de IP antes de ser modificado con un 51 para indicar que lo que sigue es un encabezado AH. El índice de parámetros de seguridad es el identificador de la conexión. El número de secuencias se utiliza para enumerar todos los paquetes enviados en una SA, es decir, en una conexión autentificada. El campo datos de autentificación contiene la firma digital de la carga útil. El encabezado AH no permite la encriptación de datos. Ya habíamos hablado de esto cuando me refería a lo de la confidencialidad, por lo que es más útil cuando se necesita verificación de integridad, pero no la confidencia. Cuando nombré anteriormente SA, me refería a asociación de seguridad. Es porque en IPsec una conexión se denomina de este tipo, Security Association. Una SA es una conexión simple entre los dos puntos finales y tiene un identificador de seguridad asociado a ella. Un segundo encabezado que puede agregarse es el ESP, carga útil de encapsulamiento, en inglés Encapsulating Security Payload. Este puede utilizarse en el modo túnel, en el modo transporte, como podemos ver
En uno existe un encabezado IP totalmente nuevo y en el otro solo se agrega el encabezado ESP. Está constituido por dos palabras de 32 bits. Estos son los campos índice de parámetros de seguridad y números de secuencia, que son iguales o idénticos a los anteriores que estaban en AH, por los que no los voy a explicar. Una tercera palabra que por lo general va después de ellos es el vector de inicialización, que se utiliza para la encriptación de datos, a menos que se utilice la encriptación nula, en cuyo caso esta palabra se omite. ESP también incluye verificación de integridad, HMAC, al igual que AH, pero en lugar de incluirse en el encabezado van después de la carga útil, como se muestra en la figura 6. Colocar esto al final tiene una ventaja de implementación de hardware. El HMAC se puede calcular conforme los bits se transmiten por la interfaz de red y se agregan al final. Dado que ESP puede hacer lo mismo que AH, debido a que es más eficiente en el arranque, surge la pregunta: ¿por qué molestarse en tener AH? La respuesta en su mayor parte es por cuestiones históricas. En un principio AH se encargaba solo de la integridad y ESP solo de confidencialidad. Más tarde se agregó la integridad a ESP, pero todas las personas que diseñaron AH no querían dejar este encabezado morir después de todo el trabajo que les había costado. Su único argumento válido era que AH era parte del encabezado IP, lo cual ESP no hace. Verifica parte del encabezado IP, pero este era un argumento bastante débil. Ahora, hablando un poco sobre el ámbito y las aplicaciones y el ámbito de la IPsec, tenemos que en sus aplicaciones IPsec proporciona la capacidad de hacer segura comunicaciones a través de una LAN, WAN, privada o pública y a través de Internet. Algunos ejemplos son la conectividad entre oficinas de sucursales a través de Internet. Es decir, una compañía podría construir una red privada virtual sobre Internet o a través de una WAN pública. Acceso remoto seguro a través de Internet y establecimiento de conexión intranet y extranet con asociados. En el acceso remoto tenemos que un usuario final cuyo sistema está equipado con protocolos de seguridad IP puede hacer llamadas locales a su proveedor de servicios de Internet y acceder de forma segura a una compañía. IPsec se puede utilizar en el establecimiento de conexiones intranet y extranet para hacer que las comunicaciones sean seguras con otras organizaciones, asegurando la autentificación y privacidad y proporcionando un mecanismo de intercambio de claves. Algunos ejemplos son, también sería mejorando la seguridad en el comercio electrónico. Incluso que algunas aplicaciones web y de comercio electrónico tienen protocolos de seguridad internos, la utilización de IPsec mejora esa seguridad. Hablando un poco sobre las principales características de IPsec, es que permite que soporte estas aplicaciones variadas, es que cifra o autentifica todo el tráfico a nivel de IP. Así, todas las aplicaciones distribuidas, incluyendo la conexión remota cliente-servidor, correo electrónico, transferencia de archivos, acceso a web y muchas otras, se pueden hacer más seguras. Y por último, hablando un poco sobre el ámbito de IPsec, IPsec proporciona tres facilidades principales: una función de solo autentificación conocida como cabecera de autentificación, AH, que fue la que hablamos, una función combinada de autentificación y cifrado de encapsulado de carga útil, que es ESP, que se habló anteriormente también, y una función de intercambio de claves. Para redes virtuales generalmente se desea autentificación y cifrado, ya que es importante asegurar que usuarios no autorizados no entren en la red. La mayoría de las implementaciones usan ESP en lugar de AH. La función de intercambio de claves permite el intercambio manual de claves, así como un esquema automático. A continuación, mis compañeros Manuel Araujo estará explicando el resto de los puntos.